soy politóloga y bueno, hoy quiero hablarte de cómo se posiciona la mujer en el liderazgo y para ello quiero hablarte de dos temas centrales. Primero, la palabra liderazgo y la palabra poder. Creo que en la palabra poder ha encerrado bastante en la semiótica de lo que lleva a mi análisis de estudio, que el poder ha sido malo o que tener el poder o posicionarnos no está bien. Pero el poder nos lleva a redescubrir nuestro llamado. A lo largo de la historia hemos tenido narrativas. Las narrativas son como historias mal contadas o bien contadas, ¿ok? Que no necesariamente tienen que ser para derrumbarte o para posicionarte, ¿sí? Entonces, el rol de esta mujer a menudo se ha distorsionado a través de nuestro diseño. Bien sabemos que en el diseño de Dios debemos ser mujeres obedientes, sabias, quizás tranquilas, apacibles, pero el dominio propio y la palabra poder está inmersa en muchas de las áreas de las que hoy te voy a hablar. Las esferas de influencia o esferas de poder son aquellas en las que Dios nos ha llamado a posicionarnos, pero a través del mundo, es decir, salir de la iglesia a llevar a iglesia, ¿sí? Entonces, se nos ha subestimado y en ocasiones se nos ha enseñado que nuestra influencia debe permanecer oculta, debe permanecer allí como estancada. Es un acto semiótico de poder, es que negamos nuestra visibilidad. En muchos momentos yo negaba que la vida pública era realmente importante. Obviamente en el anonimato y en las cosas que Dios nos enseña en nuestra intimidad, es importante vivir ese proceso. Pero hay una vida pública y hay un mundo, hay una sociedad, hay naciones que nos esperan. Y para ello nosotros debemos prepararnos y ver que el dominio no es la frase, sino autoridad espiritual y poder. Entonces, descubriendo nuestro llamado, esto nos lleva entonces a disminuir nuestro potencial, creyendo que en la similitud de la sabiduría, la obediencia, estar tranquilas, apacibles, esas mujeres tranquilas que no hablan, que no decimos nada, ¿ok? Y que solo lo decimos en el momento correcto y a veces no es tan así. Hay momentos incorrectos de la historia donde son los correctos para hablar. Hay momentos en la historia donde no nos podemos quedar callados. Y no quedarnos callados no es ser retrecheros, es saber usar ese poder y esa autoridad espiritual que Dios nos ha entregado. Entonces, allí donde vemos el crecimiento, ¿verdad?, significativo en las nuevas generaciones, porque nosotras estamos llamadas a influenciar no solo nuestra generación, sino las nuevas generaciones. Aquí quiero hablarte entonces, y empezamos a introducirnos en el tema. Yo no voy a tomar tan en cuenta la frase influencia, yo voy a dirigirme específicamente a liderazgo y poder, porque es tiempo de reconocer que cuando la mujer está conforme a su diseño de Dios, se posiciona intencionalmente en el liderazgo y en el área de influencia que Dios te ha entregado. Cada una de ustedes, mujeres, tiene un área de influencia, un área de llamado, y no solamente es un ministerio en un púlpito, un área donde Dios te ha llamado a posicionarte, a influenciar y a ejercer el liderazgo. Y hablo de que el liderazgo no siempre agradará. Cuando mueves las piezas del tablero y eres sorpresivo, puedes incomodar. Entonces no temas, mujer, si en algunas ocasiones das tu punto de vista y tu punto de vista incomoda. Me encanta esta frase porque las ideas de Dios no buscan aprobación, porque se volverían irrelevantes. Y nosotros somos mujeres relevantes, ¿verdad? Que estamos llamadas y tenemos un destino profético, un destino que Dios ha trazado para tu vida, ¿ok? Porque nace el liderazgo y el poder para cubrir una necesidad, ¿verdad? Como mujeres de reino en las esferas de influencia. Si ahorita más o menos no entiendes qué son las esferas de influencia, ya lo vamos a ver más adelante, un poquito más adelante. Y avivamiento en mujeres con propósito y un mensaje específico. Cada una de ustedes tienen un mensaje específico. Cada una tiene una voz diferente, única, como únicas. Una voz diferente, única,
para algo en especial, para un llamado, para una persona. Y no necesariamente tiene que ser en el área de la religión o la fe. Si hoy tú te sientes por allí, bueno, quizás no asisto a una iglesia todavía, tenemos una, te la tengo, pero ese no es el tema de hoy. Pero si aún piensas que, porque más adelante lo vamos a ver, el porcentaje de la sociedad, por el hecho de no ser nombrado como líder, quizás principal en una iglesia o en un área específica del gobierno o de algún área de influencia o poder, si no es nombrado, se siente quizás un poco menos, ese 3%, o sea, es escaso los que son nombrados, y los que estamos en oculto, entonces no vale mi punto de vista. Y por eso más o menos hago esa asociación, ¿no? Entonces traemos ese avivamiento en mujeres con propósito, con ese mensaje específico. Entonces hay un mensaje para ti, hay un mensaje que tiene tu voz, hay un mensaje que va a llegar a esas mujeres, a esas personas, a esas nuevas generaciones, a hombres, a jóvenes, porque esto no se trata nada más de nosotras o de un área en específico, y más adelante nos vamos a adentrar, porque muchas veces los verdaderos hilos de poder e influencia operan en lo secreto y no en lo público. Creo que muchas veces me sentía como en lo secreto, en lo secretito. Siempre le decía a Yadira, ok, yo no hablo, yo no puedo, no voy a poder. ¿Cuántos miedos, no? ¿Cuántos miedos nos inundan a veces como mujeres? Y a veces lo que vemos no es lo que parece. Pero hay un tiempo de preparación, incluso en lo secreto, que Dios nos entrega. Y yo sé que hay mujeres aquí que en lo secreto Dios los ha preparado en algo en específico. Y quizás hoy no lo reconoces, quizás hay algo que por ahí tú dices, ¿será que sí? ¿Será que no? Más adelante lo vamos a descubrir. Juni. Liderar es servir con propósito. La esencia de un liderazgo bíblico y transformador no es solo una posición o un título. Ya bien se los dije. De poder para dominar, porque yo creo que el poder no está hecho para dominar, ¿no? El poder tiene su raíz, y después vamos a ver un autor, llamado Max Weber, que especifica realmente qué es el poder, ¿no? Entonces, liderar no solo puede verse desde un púlpito o desde un cargo de alto rango o de alto nivel. Se necesita una visión de reino que abarque diferentes plataformas. Es decir, hay diferentes plataformas como esta, por ejemplo, donde mujeres que quizás tienen un mensaje y que no está quizás posicionado en los medios, en las áreas de gobierno, en lo político, en lo social, y aquí puedes hacerlo, puedes traer un mensaje. Pero el objetivo es también envisionar a las mujeres, ¿ok? No empoderar, sino envisionar. Envisionar y que ellas puedan apropiarse, adueñarse del concepto de que el reino de Dios es posible en las diversas plataformas. El reino de Dios es posible en la educación, el reino de Dios es posible en la iglesia, el reino de Dios es posible en el gobierno, en la política, en lo político. El Dios es tan grande, Dios es tan grande que es Rey de Reyes para todos y para todas. ¿Ok? Entonces es importante que podamos un poco desglosar y hacer caer esos velos que hoy nos mantienen quizás en una posición de incredulidad hacia lo que Dios quiere hacer y que nos ha llevado a abandonar espacios importantes en la sociedad, en la nación, que son importantes que hoy tomemos las riendas, que hoy nosotras salgamos como mujeres de influencia a llenar esos espacios con identidad de reino, donde el mensaje de nuestro Señor Jesucristo llegue a esos lugares, a esos medios de comunicación, a la salud, a la educación, a las universidades, ¿ok? Y no solamente en estas plataformas únicas de mujer, ¿verdad?, de conferencias de religión, sino que sepamos que eso también es parte, pero que hay un mundo afuera que nos espera, que seremos enviadas, que hay mujeres aquí que serán enviadas a las naciones, enviada a tu ciudad, enviada a tu municipio, enviada a tu parroquia, porque hay un llamado dentro de ti, hay algo que tú tienes dentro de ti que va a ayudar a esa familia, que va a ayudar a ese sector de la población, pero sobre todas las cosas hay un llamado eterno. Es Dios quien lo puso en ti. Es Dios quien lo puso en ti, no es sabiduría, no es conocimiento, sí, hay que prepararnos. Yo estoy de acuerdo. Ok, van a tener mi sí,
en la preparación, en el estudio, en la lectura, en leer, más allá de los consejos bíblicos que podamos ver o leer la lectura de la palabra, irnos a la ciencia, la política como ciencia, se estudia a profundidad. La política como ciencia nos invita a ver desde adentro a la sociedad para transformarla de una manera diferente. Y yo sé que hay muchos conceptos, y en este momento yo no voy a hacer referencia a ellos, voy a mencionar solo uno. Por ejemplo, el concepto de la corrupción es un concepto de mucho debate y que podemos estar horas hablando acá, pero es un concepto que tiene una salida y se llama Jesús. Ok, seguimos. Entonces, ¿pero qué es el poder? El poder se ejerce en un contexto de relación social. Son diferentes actores los que interactúan, pero realmente el poder es una forma de ejercer e influenciar la toma de decisiones de algo o de alguien. ¿Ok? Poder versus dominionismo. Hace poco tuve una entrevista con unas autoridades en Estados Unidos y ellos, una de las preguntas que me hicieron, además de preguntarme de la corrupción y todo eso, me preguntaron sobre el dominionismo. Y honestamente fue una pregunta que no evadí. Me gustó porque el Señor ahí ya me había preparado y me había invitado a que el poder es influir, es impartir, es entregar y no es dominar. Ya el Señor nos ha preparado para saber que tenemos una unción por llamado, ¿ok? Y que va más allá del control y de la dominación. El propósito del poder en el reino, en las esferas del reino, cómo nosotros lo entregamos, lo ejercemos, es obtener dominio sobre el poderío del mal, ¿ok? No es obtener dominio sobre las personas, es obtener dominio y autoridad espiritual sobre el poderío del mal, que también tienen su artillería, no se dejen engañar, también tienen su artillería, pero está vencida igual. Ok, y vencer las mentiras que se promueven a través de esa imposición y ese dominio, ok, porque debemos tener un impacto eterno. Al final puse una pregunta: ¿quién controla la información en el mundo actual? ¿Ustedes sabían que el 3% de la población, solo el 3% de la población se asocia con la ideología de género no binario? Solo el 3%. Pero pareciera que son más, correcto. ¿Pero por qué? Porque está Hollywood, está Disney, están los medios, está el arte, porque también nos enseñaron que el arte y el entretenimiento, Dios no quiere que nos divirtamos. Y Dios quiere que nos divirtamos, pero ¿de qué manera nos divertimos? Y de qué manera nosotros como mujeres nos posicionamos en el arte y el entretenimiento para llevar la palabra de Dios a esos lugares, para que la gente, los jóvenes, las mujeres, los hombres, los niños, las niñas se diviertan de una manera que impacte sus vidas y no que la distorsione. Porque la imagen de Dios ha sido distorsionada y por eso la mujer normalmente tenemos luchas y ataques en la distorsión de nuestra imagen. Porque de paso fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor. ¿Ok? Entonces el poder se construye con narrativas. ¿Desde dónde contamos la historia? Amén. Entonces el poder se construye con narrativas, con historias. ¿Quién cuenta la historia? ¿Somos buenos? ¿Somos malos? Estos son los rojos, estos son los verdes, los azules. Y entonces, ¡pap!, divide y vencerás. Ok, pasamos a lo siguiente. Fuiste llamada a liderar. Y me encanta porque está nuestro león de Judá, está el mundo allí, están nuestras banderas, están las naciones, porque tú, mujer, eres una socia estratégica en la administración de toda la creación de Dios. Fuiste llamada a levantar otras mujeres, a ejercer tu liderazgo, a ejercer tu posición, a posicionarte en esas áreas donde Dios te ha llamado. Hoy Dios te ha llamado en un área y la vamos a descubrir, vamos a orar por ella. Y yo sé que el Señor te va a ayudar a que no escondas más nunca tu luz y a que puedas levantarte y resplandecer.
Levántate y resplandece. Es una de las frases más hermosas escritas en la Biblia. Bueno, que hay demasiadas, tengo muchas favoritas. Pero bueno, una de ellas es, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Y ustedes son luz. ¿Ok? Avanzamos. El liderazgo nace de saber quién eres. Y vamos a romper un poco entonces estas etiquetas que nos han dejado el bloqueo o nos han bloqueado a liderar de una manera eficaz. Porque podemos ser líderes, pero a veces somos ineficaces. ¿Sí? Históricamente, narrativas humanas malinterpretadas han distorsionado nuestro diseño, incluso de una forma sutil o muy explícita, ¿ok? Como mujeres, en este caso hablo del rol de la mujer en el liderazgo. En realidad, nunca fueron atributos comunes en nuestra sociedad. Como les decía, evidentemente sí, la palabra nos llama a ser sutiles, hermosas, perlas preciosas, y yo creo que en este caso, por eso quise como asemejar el tema del rojo. El rojo es un monte en el área de los medios de comunicación, es un monte donde debemos posicionarnos y en el que debemos creer que allí hay un poder y una unción para cada mujer, para llegar a cada persona que necesite una palabra de esperanza y no de mentiras, ¿ok? Entonces, esa audacia ha hecho que de forma explícita o sutil sea distorsionada, ¿no? Entonces la mujer siempre es como que, bueno, no, quédate ahí, tú al lado. Y bueno, sí, de cierta forma hay que saber hacerlo, hay que tener carácter, hay que tener un don de sabiduría también, pedirle al Señor que nos dé mucha sabiduría para que con ese poder y esa autoridad espiritual nosotros podamos influenciar a esas estructuras de poder de una manera que lleve al reino de Dios, ¿sí? Entonces, esto ha llevado a que talentos inmensos en sabiduría y en profundas perspectivas nos permitan quedarnos como estancadas, ¿no? Y permanecen subutilizadas. No, esto no sirve, esto no va, porque es que no se parece a lo tradicional. Y yo creo que Dios ha llamado en los últimos tiempos a su remanente, a su pueblo, de una manera distinta, de una manera diferente, que no se parezca a lo que se ha venido haciendo, porque Él quiere hacer todo nuevo. Él quiere venir con gloria, y para venir con gloria Él necesita que hayan cosas nuevas, corazones puros, mujeres capaces de poder percibir con autenticidad qué es lo que el Señor quiere hacer. Entonces, yo mencioné acá unas específicas, que es la educación, las decisiones gubernamentales, en este caso las áreas de gobierno, que son la parte más que todo entes públicos, privados o altos cargos más que todo, diputados, cosas así. Entonces, a través de los medios y las artes y en la dirección de la economía. Igual más adelante vamos a ver algo con respecto a la economía. Ser diferentes no es el problema, ¿ok? Si tú eres diferente, si has sentido que no encajas, pues bien, bienvenida a mi mundo. Bienvenida a mi mundo, pero sabemos que ser diferente es transformar. Dios nos llamó a transformar y yo no lo había entendido. Yo sabía cuando estudiaba ciencias políticas que había sido llamada a estudiar esa profesión para transformar. Pero ¿desde qué punto de vista? ¿Ok? ¿Qué iba a llevarle yo a la gente? ¿Corrientes de pensamiento? ¿Populismo? El Señor no quería eso y me salvó y me rescató para que no fuera una más. Entonces, ¿dónde nos posicionamos en estas 7 esferas de influencia? O también llamadas montes culturales. Cada una es un campo de batalla espiritual y una oportunidad para expandir el reino. Porque Dios no solo es un Dios de almas, sino es un Dios para las naciones, es un Dios de naciones, es un Dios territorial, ¿ok? Es un Dios que nos lleva a ver más allá de la salvación de las almas. Ya la salvamos por ahora, la dejamos por ahí perdida. Ya salvamos a esa persona, ahora cómo la posicionamos, cómo la ayudamos, cómo la guiamos. ¿Sí? Entonces, entender dónde nos posicionamos como mujeres en las esferas de poder o culturales es importante. Yo le digo esferas de poder o culturales, pero realmente cuando la consigan en los libros se van a ver como los 7 montes.
¿ok? Entonces, estas esferas es crucial porque cada una representa un punto estratégico para hacer el avanzar el reino de Dios o la expansión del reino acá en la tierra. Es decir, es traer el cielo a la tierra. Entonces, aquí están las esferas de influencia. Religión, familia, educación, gobierno, economía, medios, arte y entretenimiento. Hay algo que me encanta hacer. Dios me ha puesto ahí en lo más intrínseco de mi escritorio. Yo estudio muchísimo la semiótica o la imagen pública de las personas. O bien sea una imagen política, discursos. En la parte universitaria, cuando estudié, me especialicé en discursos. Escribía discursos. Entonces, yo te voy a hacer un análisis aquí rapidito de alguien, yo no voy a mencionar algo, pero imagínense cómo hemos dejado abandonado todo esto, que esta persona, me voy a salir un poquito del protocolo, pero fíjate, esta persona empezó con los medios. Estos medios de comunicación lo llevaron, ojo, esa persona creo que menciona a Dios una sola vez en su historia, Dios y ya. Ok, Dios y ya. Entonces, me va a pasar para acá. Ajá, Dios y ya. Pero fíjense esto. Entonces esta persona a través de los medios se va a posicionarse en la economía, en los billullos, los reales. Porque, ajá, los medios le van a dar el posicionamiento para conquistar lo demás, con el canal de televisión, la cuestión, por poner un ejemplo. En este caso, ya tenemos la era digital y las redes sociales inmersas, ya no solamente son los medios, ahora tenemos radios, podcasts, bla, 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 bla. Entonces, esta persona se posicionó aquí y de aquí arrancó para acá, ya tiene todo. Y él no va para la iglesia, no diezma, no ofrenda. ¿Ve? Entonces, allá está aquí. Después pasa aquí, porque entonces creó un programita más o menos, se posicionó, hace reír a la gente, tiene un eslogan y ya todo el mundo lo conoció. ¡Wow! Se hizo famoso. 200,000 seguidores, aquí está. Ya tiene 3. Esto es espectacular, porque lo que también te estoy tratando de decir es que no tiene que ser un solo monte en el que tú tienes influencia. Puedes tener muchos. Y se va propagando para los otros. Es una visión de reino completa, lo que quiere el Señor Jesucristo, posicionarte. Entonces allá está aquí en el área de entretenimiento. Y de repente en las redes sociales, de vez en cuando se graba y pone aquí, Dios es mi guía, pero hasta ahí, ¿no? Pero entonces tiene una familia, wow, el matrimonio, la cuestión, cuando se parecen las redes sociales, el esposo, no sé qué, que de eso también más adelante vamos a hablar, como en la iglesia, y bravo por mi pastora, a través de sus redes sociales, abiertamente con su esposo, se da un besito, bienvenido, no sé qué, porque eso hay que mostrarlo, porque el enemigo nos muestra no sé qué agarrados de la mano y eso es normal, pero si yo beso a mi pastor que lo voy a tener, entonces yo no, dentro de la iglesia yo no puedo. Yo no creo el beso. Ah, pero sí lo creo para ellos. Entonces, tenemos que estar mosca. Es así. Entonces aquí listo, posicionado, familia, no sé qué. Bueno, este lo voy a dejar a un lado y de repente, ¡pah!, se lanza diputado. Y hasta ahí lo voy a dejar. Y cuando vienes a ver, mira todos los montes de influencia que tiene, que con una palabra en las redes sociales, listo, movió un gentío. Yo lo único que quiero tratar de dejarte, mujer, es que si tú hoy te posicionas en el área de influencia, en la esfera de influencia, que Dios te está llamando a tomar, cosas grandes pueden suceder. Entonces, fíjense, enemigos de nuestro posicionamiento. Puedo hacer un listón, pero yo puse poquita. Debemos identificar cuáles son las voces que nos limitan. El miedo, la culpa, la distorsión de la imagen de Dios, el rechazo a lo nuevo. Creo que esta es una de las principales, parece mentira, puede ser miedo, no quiero, no hablo, y a mí me echan una empujadita, igual hablo, por ahí uno lo puede evadir. Pero la distorsión de la imagen de Dios y el rechazo a lo nuevo es lo peor que nos puede pasar como creyentes, como hijos de Dios. Rechazar lo nuevo de Dios, lo que Dios quiere hacer, lo que no se parece a ti, lo diferente, lo que no se parece a lo que está creado ya.
Es lo peor que nos puede pasar porque nos lleva al juicio, a la crítica, al desánimo y a conformarnos con lo que ya está. Y no nos lleva a ser creativos, a ser mujeres creativas, influyentes, crear sin miedo, crear lo nuevo de Dios. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Necesitamos entonces ser mujeres mucho más conscientes de nuestro llamado. El rol de la mujer en los lugares de autoridad. El Señor nos hace un llamado constante. El Señor desea que estemos listas para el ministerio, listas y apercibidas para el ministerio durante toda la semana, incluso trabajando, porque es que el ministerio no es solamente, lo vuelvo y repito, en el púlpito o dentro de la iglesia. Hoy vamos a salir de aquí listas y dispuestas a equiparnos en la iglesia, a tomar de la iglesia, equiparme, llenarme e ir con eso a la sociedad, a transformar. Yo me equipo, me lleno en la iglesia, sirvo y después voy afuera a transformar. No me quedo allí, porque necesitamos más gente que impacte estas áreas y no le dejemos más nunca los espacios al enemigo. Entonces, el Señor desea que estemos listas. Hay multiforme gracia, roles y vocaciones que nosotras como mujeres tenemos. Y Dios quiere que nuestras carreras, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras pasiones sean usados para su gloria. Todo que sea usado para su gloria. Ahora, ¿cómo yo lo uso? Ahí nos toca la creatividad. ¿Cómo yo lo uso para no ser religiosa? ¿Cómo yo me muevo en esta esfera? ¿Cómo yo me muevo en los medios? ¿Cómo soy creativa? ¿Cómo llego a la gente? ¿Cómo conecto con un mensaje de esperanza? ¿Ok? ¿Cómo yo en el monte de la familia, cómo soy una mejor mamá, una mejor madre, una mejor hija, una mejor esposa, una mejor líder de mi vida? Como dice Yadi, todo el tiempo que debemos liderarnos primero a nosotras. Entonces, nuestro servicio de adoración nos acercan al reino de Dios a través de nuestras áreas de influencia. Aquí tengo un versículo bíblico que es Jeremías 1:5. Me encanta. Yo obviamente lo voy a parafrasear, yo no me lo sé así, tal, hasta abajo, hasta el 7:10, capítulo 10, donde dice que naciste para plantar, derribar, construir, derribar, sí, ¿verdad? Pero entonces aquí dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya yo te había apartado y te había nombrado por profeta a las naciones. Así que si hoy tú tienes algo que decirle a las naciones, no te quedes callado. Solo el 3%, lo que le decía al inicio, de los miembros de la iglesia, esto no tiene nada que ver con lo otro, participa en el ministerio tradicional, es decir, que un 97% restante queda afuera y se siente en segundo lugar. Se siente no tomado en cuenta. Solo el 97%, o sea, la mayoría, solo el 3% quizás está capacitado en un momento para hablar en público y el dominio y tirar a la gente para el piso, está bien, pero no otros. Pero está bien porque Dios también te quiere a ti. Dios también quiere usarte a ti. Entonces tenemos esa percepción errónea y esa creencia de que solo quienes están detrás de un púlpito en el monte de la religión son usados por Dios. Gloria a Dios por el púlpito y el don que tienen las personas de la religión y ese púlpito, obvio, lo necesitamos, creemos en ello, creemos en las autoridades espirituales, pero yo te quiero llevar a otro punto de vista, ¿sí? Que me dijeras esto de una manera hermosa para ti. El monte de la religión es importante, existe, está, pero si hay otra área donde no es la religión, donde no es la iglesia, donde tú puedes influenciar, genial, Dios está esperando por ti. Tienes oportunidades en otros montes, existen múltiples plataformas y púlpitos, ¿ok? Para realizar ministerio. Estas oportunidades son diferentes, pero son válidas. Así que para todas ustedes hay una oportunidad. Y te voy a dar una estrategia con 3 cosas fundamentales para posicionarte como líder de reino. La primera, integridad. La segunda, carácter. Y la tercera, sabiduría. Porque si comunicamos estratégicamente la visión de reino, ojo, estratégicamente, la visión del reino de los cielos, ¿verdad? Creo que podemos seguir conquistando todo lo que el Señor nos ha llamado a conquistar y a poseer. No dejes de formarte y rodéate de una comunidad de fe como únicas, que es una comunidad que ha nacido para que tú como mujer puedas utilizar esta plataforma y llevar la palabra que el Señor te ha entregado y te ha dado a la vida.
Posicionarte en el liderazgo de reino es un viaje continuo de crecimiento y obediencia, porque la mujer que ha ocupado un lugar asignado en cada monte de influencia es esencial. Y quiero leer algo para ti, un pedacito de lo que escribí para cerrar con esto y poder orar por ti. Por favor, Juni, cuando puedas. Cuando la mujer asume su lugar diseñado por Dios en la educación, forma líderes con valores. Cuando está en el gobierno, y gloria a Dios, porque sé que el Señor tiene lugares reservados para mujeres de reino en el gobierno, aporta una perspectiva de cuidado y de equidad. En los medios puede redefinir narrativas de esperanza. En las artes infunde belleza con propósito. En la economía construye con integridad. Y en la familia es el epicentro de la formación del carácter de sus hijos y de las nuevas generaciones. En la esfera de la fe eres una columna y una profeta. Este es el mandato cultural que Dios nos ha dado a todos, porque la mujer en todas estas esferas tiene un rol irreemplazable. Así que tú, mujer, hoy posiciónate.